más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Radio Universidad Austral de Chile presenta Melipulli. Desde el horizonte amplio que ilumina el seno de Reloncaví, la sede de Puerto Montt habla en Radio UH. La mirada universitaria en comunidad. Melipulli. Ya estamos en el Melipulli de hoy, en esta franja que construimos junto a la Dirección de Extensión Científica de la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile. Y vamos a retomar porque hemos estado un par de semanas sin poder hacer estos contactos por las cuestiones técnicas que ya hemos explicado en las distintas emisiones de la radio. Y sí teníamos pendiente, por lo tanto, una conversación que vamos a poder realizar junto a Pablo Andrés Ferrer González. Pablo es académico de la universidad, del Instituto de Psicología y del Centro de Atención Psicológica, el CAPS, de la Universidad Austral en la sede de Puerto Montt. Además, colaborador en la Alianza Chilena contra la Depresión, la ACHID. Así es que bienvenido, Pablo, un gusto poder contactarnos finalmente. Bienvenido. Igualmente un gusto. Bueno, algo yo creo que es de perogrullo, y es que la pandemia ha traído a través del confinamiento voluntario en general, y no solo del confinamiento, porque supongo, y ya lo conversaremos en detalle, pero la experiencia de una comunidad, de una población, de una familia, por ejemplo, que tiene estas dos cuestiones en tensión: el confinamiento voluntario versus la necesidad de salir en algunos casos, ¿no? O la necesidad, y también te lo planteo como una pregunta, la necesidad humana básica de relacionarse, de interactuar con otros distintos permanentemente. Así es que partamos aludiendo un poco a qué es la salud mental en la pandemia y si eso es muy distinto o no a los procesos que ustedes trabajan, que ustedes estudian en otras épocas. Súper importante. Bueno, la salud mental en general se relaciona con un estado de bienestar que lo percibe el mismo sujeto en distintas áreas de su desempeño, de desarrollo. En el fondo tiene que ver con un estado que involucra a la totalidad, no solo la ausencia de síntomas, sino más bien poder alcanzar una cierta ecuanimidad. Y la verdad es que es difícil poder hablar de cierto rango de ecuanimidad, cierto rango de regulación a secas, si es que, por ejemplo, al exterior lo que vemos es que hay cambios importantes. O sea, no solamente en términos de lo que es una pandemia, sino que en general los cambios importantes en la vida, incluso en los niños, marcan épocas en las que es esperable, por ejemplo, que haya una crisis. O sea, en ese sentido, lo más saludable en términos de salud mental hoy día es justamente percatarse, tomar conciencia de que efectivamente estamos en un periodo en el cual están ocurriendo situaciones críticas a nivel más bien social, a nivel también sanitario, que pueden impactar en nuestra salud mental y que podría ser complejo el no tomar en cuenta que esos factores hoy día, por ejemplo, podrían estar explicando parte del malestar que yo estoy viviendo. El malestar es parte muchas veces también de nuestra respuesta frente a situaciones críticas, y no necesariamente por ser incómodo, no necesariamente por ser justamente eso, un malestar implica necesariamente que estemos desajustados, desregulados o que estemos fuera de cierta norma. Es esperable que frente a una situación compleja podamos también manifestar eso de diversas maneras, algunas más verbales, algunas menos verbales, y algunas francamente incluso más solapadas, que en el fondo vengan a través de alguna sintomatología, etcétera. Y eso, Pablo, yo te lo preguntaba, también tensiona esto de la necesidad de estar, por ejemplo, en una familia que es necesario salir para trabajar en esta época. Ya entraremos en el caso de los jóvenes, que es otro gran tema, pero en el caso, digo, de los adultos, de los trabajadores, trabajadoras que tienen una tensión con el tema económico y con el empleo, ¿no? Que es un tema súper difícil en este minuto, digamos, ¿no? Es como que cada semana ha ido como poniéndose un poco más complejo la cuestión del empleo. Las cifras son alarmantes
Y por lo tanto eso supongo que es una cuestión relevante también a la hora de hablar de este bienestar. Por supuesto, es un malestar que proviene principalmente de que las condiciones necesarias para poder desarrollar una sobrevida o una vida más o menos estable se están poniendo en tensión. En ese sentido, efectivamente, todos estos factores podrían generar también que ese malestar se traduzca también en un malestar en mi salud mental. No quiere decir eso que, por ejemplo, la falta de empleo, la falta de acceso a la alimentación o a servicios básicos, yo lo pueda solucionar haciéndome cargo de mi salud mental de manera individual. Porque no es un fenómeno individual, sino más bien un fenómeno social en el cual estamos todos implicados de alguna otra manera. Lo que sí puedo hacer es tomar nota un poco de eso, escuchar un poco de eso y darle un espacio para que se pueda no solamente resolver, porque a lo mejor hoy día la resolución está un poco fuera necesariamente del alcance de lo individual, requiere de ciertos movimientos sociales, políticos, en donde deben estar involucradas también nuestras autoridades y nuestros representantes, pero sí por lo menos el hecho de poder tematizarlo, de poder hablarlo, de poder aportar a la discusión al interior de la familia también permite, entre otras cosas, que las personas que están pasando por estas situaciones complejas, como por ejemplo el tener que salir a trabajar nuevamente, el tener que vincularse también con un grado de necesidad que antes de la pandemia era distinto, si todos lo hablamos juntos en familia y somos capaces también de poder darle un espacio, ya no es como que yo estoy solo viviendo esto como una situación de anormalidad, somos todos viviendo una situación crítica y tratando de darle un relato, tratando de poder generar una suerte como de versión de los hechos propios. En ese sentido, yo creo que el llamado un poco para allá, ¿no? De poder ir caso a caso, familia a familia, persona a persona, abriendo estos temas, hablándolo, y no necesariamente para encontrar respuestas, incluso para preguntarse justamente qué es lo que nos está generando malestar en conjunto, porque eso va a generar también una voluntad de cambio distinta. Pablo Andrés Ferrer González, de hecho académico del Instituto de Psicología y del Centro de Atención Psicológica, el CAPS, de la Universidad Austral en Puerto Montt, en la sede de Puerto Montt. Y los jóvenes, o sea, a propósito de tu colaboración en la Alianza Chilena contra la Depresión, que obviamente no tiene que ver exclusivamente con los jóvenes, pero para nosotros es un tema relevante en la universidad siempre, porque efectivamente es un tema. Hay una demanda incluso de los propios estudiantes respecto de poder desarrollar una política más estable respecto de la salud mental de los jóvenes. Y por otro lado, las situaciones que cíclicamente aparecen y que son dramáticas en algunos casos. ¿Cómo ves tú ese proceso en medio de esta pandemia? Específicamente en lo que es prevención en materia de salud mental en población joven. Sí, sí. Bueno, hay obviamente necesidades distintas en cada punto del curso de la vida y efectivamente, perdón, dentro de nuestro ciclo vital podemos encontrar también necesidades específicas. En el caso de los jóvenes, de los adolescentes, la necesidad de socialización, de vinculación con un proyecto de vida, deben estar de alguna otra forma puestas un poco en tensión también por esta crisis. Y en ese sentido es importante justamente poder ir fomentando algunos factores protectores que puedan relacionarse también con fomentar espacios comunitarios nuevos, distintos. La virtualidad ahí también es un tremendo desafío, pero también nos puede permitir reunirnos con personas con las cuales probablemente en mucho tiempo no hayamos podido tener un contacto tan estrecho. Los desafíos también van por la mano de poder ir identificando, por ejemplo, qué situación es esperable que ocurra en una situación de crisis y cuál no, porque para todos los que hemos vivido alguna situación sociosanitaria de crisis, ya sea una erupción, ya sea un maremoto, ya sea en este caso una pandemia, las personas que están involucradas se van a ver afectadas por ciertos estresores. Pero una buena parte de la población, tal y como la mayoría de la evidencia lo plantea, con cierto apoyo, con algunas intervenciones más bien relacionadas con vincularlos con otros, y que ese vínculo con otros les ayuda a tener un relato de la situación y regularse, a echar mano a sus propios recursos, van a lograr una recuperación espontánea, no, más que espontánea, con ciertos apoyos psicosociales específicos que le van a permitir no necesariamente desarrollar un trastorno de salud mental a largo plazo. Generalmente, de las situaciones de crisis, de emergencia más compleja, es cerca del 20% de la población el que termina necesitando ayuda especializada, pero la mayoría de los afectados requieren apoyo más bien en términos de contención, apoyo y vinculación con redes de apoyo también.
¿Y cuál crees tú que es el rol no solo de los académicos, en general de la institución universitaria? Pero obviamente muchas veces los profesores están más cercanos, me refiero a los académicos de la universidad cuando hacen clase y cuando no hacen clase, de todos modos tienen una relación privilegiada con los jóvenes. Entonces, ¿hasta dónde también eso puede servir? Súper importante, yo creo que en ese sentido los académicos tenemos la posibilidad de poder vincularnos también con las realidades de nuestros alumnos, en términos bien concretos de poder vincularnos con aquello que hoy día les está preocupando, con aquello que hoy día también los está afectando, con aquello que hoy día también les está permitiendo seguir adelante. Y en ese sentido los espacios de clase se pueden también convertir en espacios para poder tematizar, abrir y desarrollar conversaciones relacionadas con la situación de crisis. Hacer clases con la crisis es distinto a hacer clases en la crisis. Yo creo que ahí hay un tema, ¿no? de permitir que también podamos vincular nuestro saber académico junto con las problemáticas de nuestros estudiantes. Dentro de la sala de clases también es una forma de poder darle un lugar a esa temática dentro de lo posible, que también tiene un factor en ese sentido de protector, en la medida en que somos una comunidad académica o de profesores y alumnos conversando sobre un tema que nos afecta a todos. De alguna otra forma, si somos capaces de plantearlo, de elaborarlo a partir ya de estos pequeños espacios de encuentro, de reflexionar sobre la temática, vamos a ser capaces de situarnos también desde una posición más específica. Entonces, eso como que sería una primera aspecto en el cual deberíamos a lo mejor centrarnos un poco. Y otro es que si existe algún pedido de ayuda, siempre es importante poder tomarlo en cuenta, poder derivarlo a las redes específicas, a las unidades de salud mental respectivas de cada sede, en donde una unidad especializada se pueda hacer cargo también de ese pedido de ayuda. Más allá de su gravedad, más allá de, en el fondo, que ponderemos qué tan grave es la situación, el hecho de poder vincular a esa persona con un lugar donde específicamente van a escuchar esa demanda como lo que es una demanda de apoyo, ya es una vinculación, ya es una forma de poder generar una respuesta en red, en comunidad para ese alumno o alumna. Uh-huh. Y no está de más, además veía que has trabajado en el caso de la Quinta Región, cuando estabas trabajando en la Quinta Región, fuiste coordinador de la unidad de salud mental en la autoridad sanitaria y estuviste en el Programa Nacional de Prevención del Suicidio. La sola idea del suicidio ya atemoriza, ¿no? Atemoriza, no sé, a los sujetos en general, digamos, a las instituciones también, por supuesto. ¿Cuánto pesa la idea del suicidio en nuestra cultura actual, digamos, y lo que tú has observado en tu trabajo? ¿Cuánto pesa en el sentido de cuánto temor le tenemos a que esto sea inminente, de que esté cerca, de que se produzca constantemente? Qué interesante pregunta. Encuentro que tiene muchas formas de ser respondido. Voy a tratar de partir al revés. Dentro de las causas de muerte que existen, en general el suicidio es una de las que mejor se puede prevenir con ciertas acciones específicas. El suicidio o la suicidalidad en general como fenómeno es un fenómeno multicausal que está determinado por factores personales, sociales, ambientales, psicológicos, incluso hasta neurobiológicos. Es un fenómeno complejo en donde en general son distintas las causas que llevan a un determinado efecto o a unos determinados efectos relacionados con la suicidalidad. Por lo tanto, una crisis podría ser un estresor, pero un estresor que no necesariamente se va a alojar en un contexto en donde hay una suicidalidad alta. O sea, a algunas personas este estresor lo que les va a causar, por ejemplo, va a ser una ansiedad elevada. A otros les podría causar a lo mejor algo muy distinto, la necesidad de poder buscar apoyo de otra manera. O sea, la suicidalidad podría estar vinculada a ciertos estresores ambientales, pero en sí es un fenómeno multicausal, multivariado, en donde un solo factor no nos va a permitir explicar el fenómeno completo, ni tampoco debería por sí mismo poder fomentar un desarrollo de la suicidalidad mayor. O sea, podría promover la aparición de una crisis en algunos casos puntuales, en donde ya hayan estado acentuadas ciertas características, ciertos factores de riesgo, pero en general, una crisis, lo que podría también muchas veces despertar es justamente la necesidad de hablar de algo, la necesidad de tematizar algo, es la necesidad de organizarse para también, por ejemplo, buscar apoyo más bien de manera comunitaria. O sea, la suicidalidad no está directamente relacionada con un estresor o con un factor de riesgo, sino con
varias causas, con varios fenómenos. Entonces, comprensivamente hablando, la suicidalidad siempre se relaciona con una historia de vida, con ciertos factores que la promueven y también con ciertos factores protectores a los cuales podemos echar mano en general para evitar que esa suicidalidad converja en un acto o en una situación más compleja en esa misma línea. Claro, a propósito del confinamiento y del aislamiento que supone la pandemia, los índices de suicidio en el adulto mayor también generan un interés especial, digamos, ¿no? Entonces ahí uno encuentra datos muy diversos en el mundo, ¿no? Pero evidentemente ahí hay un tema, ¿no? ¿Qué pasa con el adulto mayor? Además, estoy pensando en familiarmente, ¿no? Porque familiarmente todos tenemos algún adulto mayor en el círculo, si no en el núcleo, por lo menos en la familia ampliada. Y por lo tanto, el tema del suicidio también es una cuestión allí delicada, ¿no? Sí, principalmente, más allá específicamente, no es menos cierto de que hay poblaciones en las cuales se ha visto incrementos de la suicidalidad o la tasa de intentos o la tasa de conducta suicida, pero sí es menos cierto que en el fondo un grupo en particular pudiera aumentar solamente por un factor de riesgo. O sea, probablemente vamos a ver una necesidad de preocuparnos de la suicidalidad, de ocuparnos de la suicidalidad como tema, de poder tematizar lo que es el sentido de la vida, lo que es la muerte, lo que es también muchas veces las conductas que tienen que ver con la protección de la salud mental, y no solamente para un público, o más bien para un público, para un grupo objetivo, sino más bien para todos. Es importante poder, en el fondo, instalar una conversación sobre lo que es la salud mental, sobre lo que es el sentido después de la crisis, antes de la crisis, durante la crisis, para todos. Y en general, es un hecho que pueden haber ciertas personas que pudieran justamente, a propósito de un conjunto de otros factores de riesgo que ya estaban presentes, presentar cierta necesidad de apoyo a propósito de una temática relacionada con la prevención del suicidio, pero en general, de la misma manera en que nos preocupamos de los adultos mayores, deberíamos preocuparnos de todos nosotros, en general, de tematizar, hablar y abrir los espacios para que justamente si alguien tiene una inquietud relacionada con la salud mental, pueda pedir ayuda, pueda abrir ese espacio, porque muchas veces incluso una buena respuesta frente a la crisis, o lo que muchas veces las personas necesitan frente a las crisis, es ser escuchado. La escucha activa es una de las herramientas más eficaces y útiles dentro de una situación de urgencia. Es parte importante de los protocolos de contención emocional. Entonces, más allá de a lo mejor como de generalizar lo que podría ser la suicidalidad en una determinada población, es importante más bien hablar sobre las temáticas de salud mental con toda la familia. Claro, y en el caso de la depresión, más que el estás deprimido, es como el estamos deprimido, ¿no? Por lo que tú dices. Habría que ver si es que todo lo que está ocurriendo se configura como un trastorno depresivo, por ejemplo. La verdad es que es muy complejo que todos nos vayamos a manifestar de la misma manera frente a un mismo evento. Podrían haber algunas personas que efectivamente podrían tener una sintomatología depresiva o estar pasando por una situación en la cual su ánimo tiene un pequeño descenso, sin por ello llegar necesariamente a la psicopatología, sin por ello llegar al trastorno. Es esperable, por ejemplo, que si se muere un familiar mío, yo me ponga triste, pero en ese minuto el estar triste no necesariamente me hace estar deprimido, me hace estar triste, me hace estar más bien manifestando un malestar frente a una pérdida afectiva. Y ese malestar no solo es esperable, sino que también es la respuesta frente a la cual, en el fondo, estoy preparado para dar frente a una situación como esa. Esta situación de crisis es una situación compleja, es una situación dura, es una situación crítica, en donde es esperable que el malestar se pueda manifestar de muchas maneras. Por eso es importante que ese malestar no quede flotando necesariamente, que pueda ser algo de lo cual nos hagamos, no necesariamente cargo, pero sí le demos un espacio, y en ese sentido hacernos cargo de darle un espacio al interior de nuestros hogares. A todos nos afecta de alguna u otra manera esto, pero también todos tenemos recursos a los cuales podemos echar mano y podemos poner al servicio de nuestra pequeña comunidad, que es la familia, para justamente poder sostenernos entre nosotros a partir justamente del diálogo y de la escucha activa. Ajá. Estamos conversando con Pablo Andrés Ferrer González, académico del Instituto de Psicología y del Centro de Atención Psicológica, el CAPS, en la universidad, ahí en la sede de Puerto Montt, en la UACH. Y Pablo, ¿hasta dónde es un proceso educativo también la salud mental, ¿no? ¿Hasta dónde se puede formar o se puede desarrollar habilidades
para beneficiar a grupos determinados, a comunidades enteras. Estoy pensando en los dirigentes sociales, en las demandas que hay muchas veces de comunas de que los equipos de salud no dan abasto, por lo tanto necesitan potenciar habilidades o destrezas también, y por supuesto competencias en general con otros, digamos, que no necesariamente son parte de los equipos de salud, pero que podrían apoyar determinadas áreas como por ejemplo la salud mental. ¿Se puede hacer? Súper importante eso. Efectivamente, la salud mental no es una tarea de los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales, es una tarea de todos, y en ese sentido todos tenemos la posibilidad de poder aportar a ella. Yo en general en este sentido, más que hablar de empoderamiento, porque creo que la comunidad tiene un propio poder que puede poner al servicio de la salud mental en la medida en que uno los invita a reflexionar sobre ella, hay formaciones que justamente relevan ciertas características interpersonales o personales que nos pueden ayudar a ser agentes para aportar en el camino de otros. Por ejemplo, la formación de facilitadores comunitarios en prevención del suicidio o la formación para respondedores en primera ayuda psicológica. Justamente lo que relevan es que con ciertas características y un entrenamiento bastante sencillo podemos colocar al servicio de otros nuestras características más bien que nos ayudan a vincularnos con otros, a escucharlos, a contenerlos y a buscar una respuesta en red para toda la comunidad. Son importantes este tipo de capacitaciones porque la salud mental no implica necesariamente que vamos a necesitar una terapia específica, especializada para poder resolver un problema. Si pensamos en la salud mental como algo que tiene que aparecer como tema cuando hay una enfermedad, cuando hay un trastorno, cuando haya ya una manifestación de cierto malestar que no se pudo regular por los medios que, en el fondo, con los que cuenta mi familia, con los que cuento yo o mi comunidad, estamos llegando un poco tarde. En general podemos prevenir mucho de esto en la medida en que todos nos hacemos cargo de la discusión, de la conversación sobre lo que es salud mental de manera específica, porque también eso es lo importante. Si algo es la salud mental, no es todo, porque si todo es salud mental, nada es salud mental. O sea, hay aspectos en los cuales específicamente nos tenemos que vincular y tenemos que seguir informándonos, tenemos que seguir discutiendo y tenemos que seguir abriendo espacios para poder en conjunto pensar qué implica esto del estado de bienestar subjetivo. Pero también hay otras demandas, otros malestares que no necesariamente se relacionan directamente con ese ámbito de la salud. Por ejemplo, un dolor de cabeza es más bien un ámbito probablemente, bueno, puede ser una manifestación a lo mejor de una situación de salud mental, pero supongamos un dolor de cabeza que no tiene necesariamente otros factores. Eso es salud física, por ejemplo. O sea, la salud mental es distinta a la salud física, están relacionadas, están involucradas, pero muchas veces también requerimos enfocar la discusión sobre la salud mental, especificarla, y para ello es importante que los distintos actores sociales podamos estar no solamente informados y capacitándonos y hablando sobre el tema, sino también dispuestos a poder ofrecer distintos puntos de vista desde la experiencia, desde la academia, desde el lugar incluso de los usuarios, que es súper importante también, y de los que intervienen, para que en conjunto estas definiciones de salud mental puedan ser cada vez más comunitarias, más contextuales, claro, y puedan tener un efecto. Claro, lo conversábamos con gente que conoce o que ha estado apoyando el tema de las ollas comunes, por ejemplo, o sea, que se están produciendo, ¿no? Y de cómo se observa en el andamiaje de la logística propia de un escenario como es una olla común, que no es una olla nomás, es bastante más cosa, de alguna manera también una especie de ritual propio de una cercano a una terapia. O sea, es que es un evento comunitario que permite una funcionalidad en el contexto inmediato muy potente en términos supongo, de gratificación o por lo menos de compañía, de acompañarse, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? De todas maneras, la vida en comunidad es un tremendo factor protector de la salud mental en distintas situaciones de salud mental. El vínculo cura, el vínculo sana. Es cosa de pensar en situaciones más complejas en donde las personas, especialmente en los primeros años de vida, por ejemplo, la lejanía del vínculo incluso puede condicionar que un bebé sobreviva o no sobreviva frente a una situación compleja. El vínculo es tremendamente relevante para las personas, no solamente porque promueve una mejor salud mental, sino que porque también nos ayuda a sobrellevar una situación frente a la cual, por ejemplo, hoy día no tenemos una respuesta. Poder decir que vamos a saber exactamente cómo va a terminar esta crisis en 3 meses más es hoy día algo no solamente aventurado, sino también
poco posible de predecir. Pero el saber cómo sostenernos en esto, que obviamente uno de los factores protectores es el vínculo, es algo que nos puede ayudar a sostener esa pregunta hasta que llegue la respuesta indicada, hasta que llegue la respuesta que en el fondo nos pueda ayudar justamente a reorganizar esta situación, porque pensar que estamos en una situación normal puede ser muy complejo. Puede ser no solamente muy complejo, sino también puede ser desconocer que están pasando ciertas cosas, que hayan ciertas regularidades, como que por ejemplo el día y la noche se acaben a determinada hora, no implica que no estemos en una crisis. Y el hecho de poder justamente sostenernos en esta crisis desde el vínculo con las comunidades es un factor protector en sí mismo. No solamente porque ayuda a sostenernos en términos de, por ejemplo, aplacar muchas veces necesidades básicas como el hambre, sino también porque ayuda a sostenernos en otro tipo de necesidades básicas como la escucha, como la vinculación, como el estar viviendo en comunidad una situación y el poder pensar como comunidad, cómo enfrentarla. Pablo Andrés Ferrer González, en este encuentro que hacemos todos los jueves al mediodía en Melipulli, con la sede de Puerto Montt y por supuesto con la zona que está en el sur de Chile, junto a nosotros por supuesto, es toda la región y más, y a través de la radio, que nos permite llegar a todos lados. Pablo Ferrer, bueno, ya mencionábamos que tú has estado en distintos lugares, has trabajado en distintos lugares. Nosotros, ahora te cuento, hay un temporal de aquellos en Valdivia. Bueno, no de aquellos, digamos, todavía no caen árboles, creo, hasta donde sé. Pero nosotros a veces hablamos de salud mental asociada al clima, ¿no? Te quería preguntar bueno, no sé si sobre eso te parece decir algo, pero te iba a preguntar por las ciudades, ¿no? Porque el régimen de vida en una ciudad es algo muy determinante de la vida de cada uno, ¿no? O sea, uno tiene que también programar su ciclo vital de acuerdo a dónde está, digamos. Y esa es la ciudad para los que trabajan en las ciudades, digamos. Y más en estos escenarios en que vamos a pensar en volver a ocupar estos espacios. Y más incluso desde el punto de vista de cómo uno podría planificar esos espacios comunes, ¿no? Cómo uno podría dar cierta gobernanza al espacio pensando en la salud mental. O estoy hablando de cosas que nada que ver, digamos, que no tienen que ver. El espacio en muchos sentidos, no solamente el espacio, sino también la vida social que se vincula con esos espacios, las representaciones sociales que esa ciudad o ese lugar adquiere, son importantes dentro de la salud mental, por supuesto. Bueno, sin ir mucho más lejos, hay experiencias que, por ejemplo, vinculan a la salud mental con la inmersión a la naturaleza. Hay experiencias que vinculan a una mejor salud mental, por ejemplo, con una comunidad cohesionada al interior de una ciudad. O sea, en muchos niveles el tejido social y también lo que ocurre a nivel como del espacio físico van a afectar de manera positiva o bien van a promover situaciones más complejas nuestra salud mental. El acceso a, por ejemplo, un entorno tranquilo, por supuesto que sí. La vuelta muchas veces también a un cierto retorno, que en el fondo hoy día, por lo que ustedes me cuentan, es una posibilidad bastante certera dentro de la región de los ríos. Obviamente trae el desafío de justamente volver a ocupar esos espacios, no solamente ocuparlos, sino también a ver cómo ir nuevamente haciéndose parte de esos espacios. Ese proceso podría justamente gatillar dos cosas, ¿no? Una de ellas podría ser que el ocuparlos en sí mismo sea algo que nos ayude a sentir un poco más de pertenencia con esos lugares que habíamos dejado de lado por un rato, por el hecho, por ejemplo, de estar como estoy yo ahora en mi casa, no poder ir directamente al CAPS a compartir con mis compañeras, en fin, es algo que uno extraña. Pero por otro lado también aparecen las preguntas, las dudas sobre si este retorno justamente va a traer, se va a mantener en el tiempo, qué repercusiones podría traer para mí, qué repercusiones podría traer para mi salud. Entonces es importante que todas estas dudas, insisto, no necesariamente se despejen hoy, pero sí puedan ser conversadas. O sea, que por ejemplo que los equipos de trabajo cuando vuelvan se planteen metas a corto plazo respecto a cómo ir vinculándose de nuevo con sus labores y también espacios para poder conversar sobre las preocupaciones. Porque si uno se queda con eso, probablemente también eso puede influir bastante en cómo me conecto con ese lugar. Uh-huh. Estamos conversando con Pablo es psicólogo, Pablo Ferrer González, psicólogo docente del Instituto de Psicología y del Centro de Atención Psicológica, el CAPS de la Universidad Austral de Chile, en la sede de Puerto Montt. Tú mencionabas el CAPS, de hecho, que lo extrañas.
quisiera terminar esta breve conversación que siempre va a quedar abierta. Yo creo que es necesario volver a conversar y así lo hemos dicho en todas las sesiones porque han sido muy interesantes, de verdad, porque tienen un trabajo concreto que efectivamente les demanda seguramente estar mucho más activos en la actualización de estos temas. Y quisiera terminar derechamente con eso, digamos, con cómo ustedes organizan su trabajo, qué están haciendo, quiénes forman el equipo. Muy bien. El Centro de Atención Psicológica está conformado por 2 docentes y nuestra secretaria Lorena, Paulina Echeverría, que es la coordinadora del centro, y yo que colaboro en labores más bien relacionadas con la docencia. Estamos dedicados en general en tiempos regulares al desarrollo de actividades clínicas, tanto de pregrado como de posgrado. Y en la situación actualmente de pandemia estamos colaborando principalmente con las unidades de salud del territorio. Estamos en este minuto tratando de apoyar justamente la respuesta frente a necesidades bien específicas como de primera ayuda psicológica y en el caso de algunos cupos también vía video telellamada también para apoyar en algunos casos y también sosteniendo algunos casos o procesos que se han mantenido durante el año anterior y ahora en formato más bien de videollamada, tratando de alguna otra manera de adecuar el lugar para poder seguir ofreciendo el servicio comunitario de aportar no solamente, en este caso, en psicoterapia o psicodiagnóstico, sino también en primera respuesta frente a situaciones de crisis. Ha sido todo un desafío importante, yo creo, para todas las unidades de la universidad en ese sentido, pero que nos ha llevado también a cohesionarnos y a buscar una respuesta conjunta en donde todos hemos colaborado. También hemos hecho algunas cápsulas de lo que es la salud mental como factores protectores, en donde ha participado tanto nuestra coordinadora como Lorena, como yo, principalmente como con temas que han aparecido en la pandemia como afrontamiento del estrés, factores protectores de la salud mental en general, cómo manejar la información que llega a nuestros hogares, y están disponibles dentro de las redes institucionales esas cápsulas. Perfecto, a ver si las compartimos también nosotros aquí en la radio y agradecerte, Pablo, también agradecer a Gabriela Navarro del área de extensión científica en la sede que nos colabora, que nos produce, que trabaja bastante también para que esto siga manteniéndose como un espacio permanente de conversación con la sede. Pablo Ferrer González, académico del Instituto de Psicología. Finalmente, ¿qué crees tú que nos va a dejar, digamos, este momento que estamos viviendo como población? O sea, yo sé que somos distintos todos, ¿no? Pero compartimos ciertas cosas y te lo quería preguntar en el sentido de pensar lo que va a suceder en el futuro, ¿no? O sea, nosotros estamos también, normalmente la radio lo hace, digamos, tratamos de vincular, de que los temas no queden sueltos. Entonces, nosotros veníamos de una fuerte discusión institucional respecto de cómo se tiene que transformar el país y de pronto viene la pandemia y comienzas a ver las falencias en otro lugar, ¿no? Comienzas a pensar en la salud, ¿no? Que es una cuestión que ya no solamente a la ausencia de la enfermedad, digamos, ¿no? Sino que de que tenemos que gestionarla de otra manera, etcétera. ¿Qué crees tú que nos va a pasar como país con estas cosas? ¿Hasta dónde estas reflexiones pueden cambiarnos, en definitiva? Que es una pregunta que uno de repente se encuentra que no es casual, digamos. O sea, la gente se la hace, digamos. O sea, vamos a ser distintos, dicen, o no. ¿Qué crees tú? Yo creo que hay que tener cautela también con respecto a cómo proyectar el futuro, principalmente porque estamos en el pleno momento en que estamos viendo la crisis. Yo tengo la impresión, y esto es solo una impresión, de que en vista de todo lo que ha ocurrido y de todo lo que ha sido solicitado, el concepto de salud mental, y los distintos discursos en los que ha aparecido la situación de emergencia, tengo la impresión de que se va a acentuar en el imaginario colectivo de que efectivamente no hay salud sin salud mental. Eso por lo menos creo yo que podría llegar a ocurrir, que eso se acentuara de forma más específica, de que por fin obtuviera la salud mental en ese sentido un lugar dentro de la agenda pública que se mantenga en el tiempo, que no solamente venga a responder frente a una crisis, porque la salud mental en el fondo es algo de lo cual podemos hacernos cargo mucho antes de que venga la crisis y que nos puede ayudar no solamente a afrontar eso, sino también a pensar juntos en lo que es el bienestar. Espero yo. Pablo, un gusto
conocerte y además invitarte a que podamos renovar esta conversación en cualquier momento. Encantado, muchas gracias. Muy bien, pues nosotros despedimos este espacio, este Melipulli de hoy. Agradecer el contacto desde la sede de Puerto Montt de la universidad en la región de los lagos. Siempre un gusto poder compartir, aunque sea de esta manera, con la sede y con los equipos, con los académicos, funcionarios. Un gran saludo para todos y todas allá. Nos reencontramos. Chao. Chao, chao. Desde el horizonte amplio que ilumina el seno de Reloncaví, la sede de Puerto Montt habla en Radio UH. Radio Universidad Austral de Chile presentó Melipulli, la mirada universitaria en comunidad. Más comunicación.